Michel Foucault, historiador, filósofo, sociólogo y psicólogo francés. Destacado principalmente por sus estudios críticos hacia las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Además, hay que tener en cuenta que fue influido profundamente por la filosofía alemana, en especial por las obras de Friedrich Nietzsche. Este libro se trata de cómo el ser humano puede ser inteligente y a la vez una persona que no piensa, que no razona. Porque este libro se basa de lo que el ser humano a veces depende y a veces no, que es el sexo. Esto es algo que el ser humano, luego de pensarlo muy bien, elige que esto tiene que ser para su vida y parte de su vida. Poderes y estrategias. Foucault en este capítulo hace una crítica al Gulag y haciendo un pequeño paréntesis para dar a entender mejor sobre lo que nos habla Foucault, el Gulag, abreviatura en ruso que en español significaría Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias, denominaba una serie de colonias penales y establecidas a lo largo y ancho de todo el territorio soviético a la que eran enviados reos condenados por toda clase de crímenes, pero sobre todo disidentes políticos durante la dictadura de Stalin. Siguiendo con la crítica de Foucault, él nos dice que es un tema que aún no se puede considerar como un residuo o consecuencia y que aún hay que encararlo como un tema vigente. Y por sobre todo que se debe de encarar este tema a las comunidades comunistas para dar a entender que era un sistema opresivo y que la cuestión del Gulag plantea 4 cosas. La primera, rechazar preguntarse del Gulag a partir de textos de Marx. Por el contrario, más que buscar en esos textos, se trata de preguntarse qué es lo que continúa justificándolo. La segunda, rechazar la localización de las causas. Si no, esa debería plantearse en términos de para qué sirve y en qué estrategia se integra. Tercera, rechazar en la crítica del Gulag un principio del filtraje encarándolo. Por el contrario, nos tenemos que percatar de los hombres anti-Gulag, es aquellos a quienes hay que escuchar. Y cuarta, rechazar la disolución universalista, sino específicamente a toda la sociedad comunista en medida que a ninguna les ha funcionado un sistema desarrollado del Gulag. También Foucault sostiene que el poder está siempre ahí y que no se está nunca fuera, pero esto no necesariamente significa admitir una forma inabarcable de dominación o un privilegio absoluto de la ley. Que no se puede estar fuera del poder no querría decir que se está de todas formas atrapado, reducido o inmovilizado. Ante esto, Foucault presenta las siguientes hipótesis de trabajo. Hipótesis A. Que el poder es coextensivo al cuerpo social, no existe entre las mallas de su red zonas de libertades elementales. Hipótesis B. Que las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos de relación, de producción, de alianza, de familia, de sexualidad, donde juegan un papel a la vez condicionante y condicionado. Ejemplo, que el problema del poder no se puede reducir al de la soberanía, ya que entre hombre y mujer, alumno y maestro y al interior de una familia existen relaciones de autoridad que no son proyección directa del soberano. Hipótesis C. Que dichas relaciones no obedecen a la forma de la prohibición y del castigo, sino que son multiformes. Hipótesis D. Que su entrecruzamiento esboza hechos generales de dominación, que esta denominación se organiza en una estrategia más o menos coherente y unitaria,
que los procedimientos dispersados, heteroformos y locales de poder son reajustados, reforzados, transformados por estas estrategias globales. Hipótesis E. Que las relaciones de poder sirven en efecto, pero no porque estén al servicio de un interés económico primigenio, sino porque pueden ser utilizadas en las estrategias. Y, por último, la hipótesis F, que no existen relaciones de poder sin resistencias, que éstas son más reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder. La resistencia al poder no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco es atrapada por ser compatriota del poder. Ella existe porque está allí donde el poder está, es pues como él múltiple e integrable en estrategias globales. La primera pregunta de Fontana-Foucault le dice que hable sobre el estudio de la criminalidad y de la delincuencia en la Edad Clásica. A esto responde Foucault que la psiquiatría en los efectos del saber y el poder era un problema políticamente en lo absoluto, y a esto da 3 razones problemáticas que lleva a su estudio. El primero, los intelectuales marxistas en Francia eran de hacerse conocer por la institución universitaria y por el establishment. Debían pues plantearse las mismas cuestiones que ellos y tratar los mismos problemas y los mismos dominios. Segundo, el estalinismo post-italiano no permitía abordar dominios todavía no explorados. Y tercero, él no está seguro absolutamente de su influencia que tenían los intelectuales de la izquierda, hablando de los partidos comunistas. Segunda pregunta, de Fontana-Foucault. Él le dice que hable sobre la formulación problemática que constituyeron un obstáculo objetivo a un cierto marxismo y una cierta fenomenología. A esto Foucault responde: si usted quiere, en la medida en que la verdad de las personas de mi generación sean alimentadas, eran por estudiantes de 2 firmas. El primero, el que reenvía a la constituyente, y la otra que reenvía a lo económico. A esto se le agrega la ideología y el juego de las superestructuras y las ideologías de las infraestructuras. Tercera pregunta de Fontana-Foucault le dice que hable sobre los problemas que hay en el poder, más que todo referidos en la línea de planteamiento. A esto Foucault responde, reconoce primero que él no ha dado el lenguaje del poderío, pero se plantea que es imposible hablar de historia de la locura sin hablar de poder. Pero argumenta que se tiene cuestiones planteadas de la derecha como de la izquierda y que tienen 2 caras del poder. No especifica la naturaleza de este aparato del poder, que realizan ambos culpando unos a los otros, criticándose y desacreditándose. Por ejemplo, el régimen soviético era llamado totalitarista por el Occidente y el régimen capitalista era llamado dominación de clase por la URSS, inclusive sus aliados. Cuarta pregunta. Hablemos sobre el poder, le dice Fontana, en los siglos XVI y XVII. A esto Foucault da 4 puntos. El primero, que dice que el poder se basa en el juego de vigilar y castigar. El segundo, que la monarquía genera aparatos del Estado, por ejemplo, el ejército, policía y administración fiscal. Tercer elemento, la economía del poder tenía la circulación ininterrumpida del poder de manera individualizada. Cuarto elemento, manifestación universal del poder, y que ya no solo era un castigo ejemplar o en el espectáculo popular. La quinta pregunta que hace Fontana-Foucault le dice que hable sobre la verdad, que no está fuera del poder o ni carece de poder. A esto Foucault responde: la verdad es de este mundo, está producida aquí gracias a múltiples imposiciones y sus efectos están reglamentados por el poder. Cada sociedad tiene su propio régimen de verdad y su política en general de verdad, es decir, que se acepta las funciones y mecanismos que cada instancia permiten distinguir elementos verdaderos o elementos falsos, y que cada uno consagra en sus propias sociedades el sancionar a otros mediante procedimientos y sus valores. Así es como funciona la verdad, dice. Aclara dudas Foucault en la entrevista y dice que la sociedad como las nuestras
se caracteriza por 5 rasgos históricamente importantes, y son: la verdad está centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen. Segundo, está sometida a constante incitación económica y política. Tercero, el objeto bajo formas diversas de una inmensa discusión y consumo. Cuarto, es producida y transmitida bajo el control exclusivo, por sí dominante, de algunos grandes aparatos políticos y económicos. Y quinto, es el núcleo de la cuestión de todo debate político y de todo enfrentamiento social. También aclara una segunda parte Foucault diciendo que todo esto es sobre un título de hipótesis. Sin embargo, para que sea un poco menos confuso, quiere avanzar con unas preposiciones en la verdad. Y se tiene que entender que la verdad es un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. Entonces la verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que lo producen y la mantienen, y a los efectos de poder que la inducen y la acompañan en cada régimen de la verdad.